Buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver otro tema que nos interesa, que es insuficiencia renal crónica. Siempre me gusta enfocar este tema comenzando a hablar de una receta para fabricar un ser humano. Si ustedes se ponen a pensar en su casa, ¿qué se necesita para constituir un ser humano? La respuesta es bastante sencilla en principio, porque uno diría, como en esencia estamos compuestos de agua, necesitamos mucha agua, un 60% de agua, ¿no? Y después, nuestros elementos constituyentes en realidad son bastante básicos. Fíjense, oxígeno, hidrógeno, carbono. Con esos tres elementos y agua ya podríamos constituir un ser humano. De hecho, somos un cubo de oxígeno del tamaño de una radio gigante, hay que conseguirse un ladrillo de carbón, 1 kilogramo de calcio y una cucharadita de hierro. Con eso estaríamos teniendo los elementos básicos para construir un ser humano. Y después, como ustedes saben, en toda receta, ustedes son expertos en esto, se necesita condimentarlo. ¿Con qué tenemos que condimentar estos ingredientes básicos? Ahí es la situación un poquito más compleja, porque necesitamos unos gramos de fósforo, potasio, azufre, y hay que agregarle, por supuesto, sodio, cloro, magnesio, flor, zinc, silicio, rubidio, estroncio, bromo, plomo, cobre, aluminio, cadmio, cerio, bario, yodo, estaño, titanio, boro, níquel, selenio. Es necesario agregar un poco de cromo, de manganeso, arsénico, litio, cesio. No se olviden del mercurio, germanio, molibdeno, cobalto, antimonio, plata, niobio, circonio, lantano, galio, telurio, itirio, bismuto, talio, indio, oro, escandio, tantalio, torio, uranio, samario, berilio y wolframio. Lo puedo decir todo esto sin respirar. Evidentemente, lo que podemos ver simplemente enumerando estos componentes es darnos cuenta de la enorme complejidad que tiene nuestro cuerpo humano. Un cuerpo humano que requiere de cada uno de estos elementos en su justa proporción para que la receta funcione. Fíjense ustedes, aquí pueden ver en este gráfico los niveles de composición corporal que tenemos. Dependiendo, si lo analizamos a nivel atómico, como acabamos de hacer, nos vamos a encontrar que el oxígeno es el elemento preponderante, carbono en segundo lugar, hidrógeno, y en otros están todos estos que hemos visto. Ahora, si lo vemos a nivel molecular, el componente principal es agua, después vienen los lípidos, las proteínas, y después vienen otros elementos como los hidratos de carbono. Si lo vemos a nivel celular, vamos viendo los componentes, y si nos vemos ya tejidos organizados, vemos que el músculo es el tejido que más abundante tenemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de átomos y electrones, debemos enfrentarnos a otro problema. Nuestro cuerpo, cuando lo vemos desde el punto de vista atómico, como lo vimos recién en este gráfico, nos damos cuenta que en realidad nuestro cuerpo prácticamente no existe, prácticamente no es nada, está vacío, aunque en apariencia todos ustedes piensen que esté lleno. Somos como un estadio vacío. Miren, voy a dar algunas cosas interesantes. Las células del cuerpo de cualquier individuo, sea lo que sea que signifique un individuo a estas alturas, lo reemplazan en gran parte al menos una vez al mes. Es de hecho muy probable que alguna molécula de nuestro cuerpo adulto tenga más de 9 años de edad, porque todas han sido reemplazadas continuamente y progresivamente. Y hay otro dato interesante, todas las células de la capa superior de nuestra piel están muertas y pesan, si las pesáramos, aproximadamente 2 kilos de un ser humano adulto. Ahora, ¿quién mantiene este endemoniado equilibrio? Eh, Fundamentalmente la función de los riñones, que es de lo que nosotros queremos hablar hoy, ¿no? Es el riñón quien se encarga de mantener esto. Y cuando el riñón falla, vamos a hablar de la insuficiencia renal crónica, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Pero siempre a mí me gusta, para que ustedes puedan entender lo que es la enfermedad, que es la insuficiencia renal crónica, entender cómo llegamos a la insuficiencia renal crónica y cuáles son las funciones que normalmente tiene el riñón en función fisiológica, que se van a ir perdiendo y cuando se pierden aparece la enfermedad, ¿no? Yo no quiero saltearme algunos elementos básicos que ustedes tienen que saber de fisiología, se las voy a dejar a las diapositivas para que las puedan ojear, para que tengan un recuerdo.
Le voy a ir dando algunos datos importantes. El hombre tiene aproximadamente 2 millones de nefronas, es decir, cada riñón tiene 1 millón de nefronas, y filtran en promedio 60 mililitros por minuto cada riñón, con lo cual alcanzamos un filtrado glomerular, es decir, que cada riñón es capaz de filtrar 120 mililitros por minuto, 120 mililitros por minuto en total, en la función de los dos riñones, ¿no? ¿Por qué se produce una insuficiencia renal? Bueno, podemos tener reducción del número de nefronas, en vez de tener 2 millones, empezamos a perder 1,5 millones, 1.700.000, 500.000 nefronas, entonces, obviamente, vamos a empezar a tener riesgo de insuficiencia renal, o porque puede ser que cada nefrona, es decir, no desaparecen las nefronas, pero si no funcionan menos, tienen menos capacidad funcional. O bien, la tercera opción, que es el mecanismo mixto, donde tenemos pérdidas de nefronas y las que quedan funcionando, funcionan a mitad de máquina. Esta es la fisiología renal que nosotros tenemos que entender. Brevemente le voy a ir diciendo algunas cosas, acá le dejo algunas diapositivas para que ustedes recuerden el funcionamiento, pero tienen que saber esto, ¿no? Las principales funciones de los riñones son la homeostasis de todo ese conjunto de electrolitos que ya vimos en la receta para ser un ser humano. Homeostasis es el equilibrio, no puede haber más de uno que de otro, y cada uno tiene que estar en su justa proporción. Y también del líquido. El agua también tiene que estar muy adecuadamente equilibrada, porque un exceso nos lleva a tener edemas y un déficit nos genera deshidratación. Y tanto un extremo como el otro son nocivos para nuestra salud. Otra función de los riñones es la excreción de los desechos orgánicos, eliminar las toxinas, regulación de la presión arterial y la producción de eritropoyetina, que vamos a ver que es fundamental para mantener una buena cantidad de glóbulos rojos en nuestra sangre. Acá le dejo algunos datos de cuánto se necesita filtrar por día, que es aproximadamente 180 litros por día, para terminar produciendo 1,5 litros de orina diariamente, ¿no? Ya dijimos que cada riñón está constituido por 1 millón de nefronas, cada una funciona independientemente y aporta su dosis diaria de orina al total, ¿no? Esto es como lo vemos el glomérulo. Acá tenemos los diferentes túbulos por donde va a ir pasando el filtrado glomerular hasta constituir la orina. A nivel tubular, bueno, se produce la resorción de alguna sustancia, la eliminación de otras por la secreción. Ya dijimos que es importantísimo la homeostasis del agua como parte del funcionamiento del riñón, para no tener ni en exceso ni en déficit, y la importancia del agua ahí está dicha. Estos son unos equilibrios de la cantidad que ingerimos de agua, la producción de agua y las pérdidas, y todo esto lo tenemos que, es el riñón en el que se van a encargar diariamente, no diariamente, sino minuto a minuto, de mantener equilibrado. La capacidad de los riñones de eliminar una gran cantidad de toxinas si es necesario, o de eliminar orinas muy diluidas, si lo que sobra es agua. ¿Cómo se produce esto? A través del control por la hormona antidiurética. Aquí en esta tomografía les muestro a ustedes, esto es el riñón derecho y esto es el riñón izquierdo, ¿sí? Esto que están viendo acá es un corte axial donde ustedes pueden ver los dos riñones. Y en esto es una tomografía donde se ven ya de una forma sagital un riñón y el otro riñón, ¿correcto? También dijimos que se encargan de eliminar los desechos nitrogenados, de controlar la presión. Bueno, no me detengo en esto, le dejo la diapositiva para que lo quieran repasar. Dijimos la función importante también es la secreción de eritropoyetina y que su déficit lleva a una anemia crónica. Y la homeostasis de electrolitos, que es fundamental, mantener controlados los niveles de potasio, sodio, magnesio, pero de todos los demás que nosotros vimos en esta receta al inicio de esta charla, ¿no? Es el riñón el órgano fundamental en mantener en equilibrio todos estos elementos. Entonces, ¿qué es insuficiencia renal crónica? Es la consecuencia de una pérdida progresiva de filtrado glomerular, ¿no? Y obviamente se produce un síndrome clínico que se conoce con el nombre de urémico. Es decir, decimos un paciente está urémico cuando tiene insuficiencia renal crónica y no están funcionando sus riñones adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos, se ha comprometido
la capacidad de excreción de productos nocivos, regulación del volumen de agua, el control del estado de ácido base y la concentración de los solutos críticos, la producción de eritropoyetina, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales causas? Bueno, las tres principales causas de insuficiencia renal crónica es la nefroangiosclerosis, que está generada por la hipertensión arterial, así que cuando ustedes lean nefroangiosclerosis, piensen en hipertensión arterial. La segunda, las glomerulopatías, todo tipo de glomerulonefritis que afectan procesos inflamatorios que afectan a los glomérulos. Y la tercera es la nefropatía diabética. Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos, de estos tres, hay dos viejos conocidos, que ya lo vimos, la diabetes, la hipertensión y la glomerulopatía. Esas son las tres causas más frecuentes. Hay otras causas más, pero tengan en mente estas tres, por favor. Bueno, la disminución del número de nefronas obviamente produce alteración, cambios funcionales y estructurales en el glomérulo. Y todo eso termina generando un cuadro clínico, que dijimos, insuficiencia renal crónica / uremia. Ese es el cuadro clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones que va a tener nuestro paciente cuando tenga insuficiencia renal crónica? Hipertensión arterial, primera y muy frecuente complicación de la insuficiencia renal, que se da por una producción excesiva de renina, eso genera una hipervolemia, y esa hipertensión, ya sabemos, además va a favorecer la aparición de complicaciones por aterosclerosis y aceleración. Edema agudo de pulmón, es decir, se acumula mucho líquido, el cuerpo humano se sobrecarga de líquido, y el que falla es el corazón, y aparece un edema agudo de pulmón. O otro fenómeno frecuente es la pericarditis urémica. La pericarditis urémica es una inflamación de la membrana que envuelve el corazón, que se da en casos de insuficiencia renal crónica muy avanzada. La hipertrigliceridemia, o también la hiperlipoproteinemia, es consecuencia de una deficiente eliminación de triglicéridos de la circulación. Si ustedes recordarán, cuando hablamos de hipertrigliceridemia, dijimos que una de las causas secundarias era la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, y ahí tenemos una combinación muy nefasta para la salud. Hipertensión, hipervolemia, anemia, aterosclerosis que produce isquemia miocardia, por lo cual se puede llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva o a la muerte. Hay manifestaciones hematológicas que la vinimos viendo ya, la anemia, muy frecuente en los pacientes con insuficiencia renal crónica, a tal punto que si tiene un paciente con insuficiencia renal crónica y no tiene anemia, duden que tenga insuficiencia renal crónica. Muy raro verlo. Todos los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen anemia, leve, moderado, severa. Y generalmente es normocítica, normocrómica, ¿no? Pero también se puede convertir en hipocrómica y microcítica, que es cuando ya le falta mucho hierro. Y eso se debe a en primer lugar, a la disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? Hay disfunción plaquetaria en estos pacientes y por lo tanto las hemorragias pueden ser frecuentes. Manifestaciones musculoesqueléticas, es frecuente que estos pacientes tengan osteitis fibrosas, osteomalasias, osteoporosis, y aparece frecuentemente en estos pacientes también gota y pseudogota, ¿no? Otra manifestación endócrina frecuente en la insuficiencia renal crónica, la intolerancia a los hidratos de carbono. Por esto es frecuente que o los pacientes ya vienen con diabetes y terminan en insuficiencia renal crónica, o el paciente con insuficiencia renal crónica desarrolla una intolerancia a los hidratos de carbono. Eso se debe a que hay un aumento de la resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina o a un aumento del glucagón plasmático. También hay manifestaciones gastrointestinales muy frecuentes. Anorexia, náuseas, vómitos, son síntomas muy habituales en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y es habitual que puedan ir a su consultorio el día de mañana presentándose con esto: falta de apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos, ¿no? Como manifestación de debut de una insuficiencia renal crónica. También se ha asociado pancreatitis urémica por toxinas urémicas, úlceras pépticas gástricas y úlceras colónicas. También son frecuentes los pacientes con insuficiencia renal crónica. A nivel inmunológico, la respuesta de hipersensibilidad retardada está disminuida por la uremia. A nivel pulmonar, la pleuritis urémica es frecuente y a veces puede ser hemorrágica, y también tenemos la neumonitis urémica.
A nivel cutáneo, hiperpigmentación. Es frecuente ver los pacientes con insuficiencia renal crónica tengan manifestaciones con oscurecimiento de su piel. Y el prurito es una molestia muy frecuente que tienen estos pacientes. A veces muy molesto y muy difícil de tratar. A nivel neurológico, manifestaciones que puede tener un paciente con insuficiencia renal crónica es desde somnolencia, retardo en el pensamiento, a cuadros más graves como la encefalopatía urémica, convulsiones y coma, ¿no? Que se van acumulando a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica? Bueno, a través de antecedentes de enfermedad renal, fundamentalmente, recuerden, antecedentes de enfermedad renal y las glomerulonefritis, o, ya dijimos, los dos grandes sospechosos, la diabetes y la hipertensión. Eso como antecedentes. Y después en la sangre vamos a ver la creatininemia elevada y la urea elevada. Son dos elementos muy frecuentes de ver, que si no existen estos dos elementos, no podemos hablar de insuficiencia renal crónica. Es decir, por eso lo puse en rojo. No podemos tener insuficiencia renal crónica si no tenemos creatinina elevada y urea elevada. Además de ella, lo que vimos, muchos de los síntomas que vimos, astenia, anorexia, náuseas, vómitos, calambres, anemia, hiperpotasemia, el potasio en la sangre muy alto, acidosis metabólica, obviamente orinas patológicas, y un dato también muy característico que son riñones de pequeño tamaño atróficos, que eso lo vemos habitualmente en la ecografía. Un paciente que sospechamos que tiene insuficiencia renal crónica, le pedimos, además de datos de laboratorio sanguíneos y estudios de orina, le pedimos una ecografía para ver el tamaño de los riñones. Generalmente se ve en tamaño reducido, ecogenicidad aumentada y pérdida de la relación córtico-medular. Con eso hacemos el diagnóstico, ¿no? Y después viene la estratificación. Para eso hay que pedir un clearance de creatinina en orina de 24 horas, se le da al paciente que recolecte orina durante 24 horas y medimos el clearance de creatinina. Y de acuerdo a eso, vamos a sacar nosotros el volumen de filtrado glomerular, o la velocidad de filtrado glomerular. Y lo vamos a estratificar en 5 estadios, que aquí están los 5 estadios. Cuando tenemos un flujo glomerular más de 90, decimos que tenemos un flujo normal, ¿no? Entre 60 y 90, estamos en estadio 2, ahí hay una leve reducción con daño renal. Estadio 3 es de 30 a 60 mililitros por minuto, el estadio 4 es de 15 a 30, y el estadio 5 es menos de 15, y ya un paciente que tiene menos de 15 de flujo glomerular es un paciente que requiere de diálisis. Estos estadios son muy útiles porque nos van a permitir a nosotros estratificar el tratamiento y la agresividad que le vamos a dar a la dieta que le vamos a dar a estos pacientes donde ustedes van a participar, que es en el manejo nutricional de estos pacientes. No es lo mismo manejar nutricionalmente un paciente que está en estadio 2 o 3 que manejar un paciente que está en estadio 4 o en estadio 5. Ya dijimos, la historia natural de la insuficiencia renal crónica, todas van progresando y después de meses y muchas veces años, todos llegan a un estado urémico que es el estadio terminal. Tanto sea, si llegamos por diabetes, por hipertensión o por glomerulonefritis, todos terminan en una enfermedad que se parece y que es el estado urémico o un estado de uremia. Dijimos que las 3 más frecuentes son glomerulopatías, nefropatías diabéticas y la hipertensión. Y la prevención del fallo renal, bueno, en principio, fíjense esto, nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir la presión capilar glomerular y prevenir la fibrosis. Son los dos elementos que tenemos. Para disminuir la presión capilar glomerular hay 2 recursos muy efectivos, que son la restricción proteica en la dieta, que eso ustedes lo van a ver, seguramente ya lo vieron con el equipo de nutricionistas, cómo hacer la restricción proteica en estos pacientes, y una eficaz terapia hipertensiva, ¿no? Y después, para prevenir la fibrosis, existen drogas que permiten inhibir la activación de fibroblastos y la elaboración de colágeno, pero estos recursos farmacológicos todavía no están aprobados y no tienen un uso muy alto. Y un tratamiento que nosotros tenemos, que es el enalapril, que se usa muchísimo en estos pacientes, está determinado justamente por esto que decía, disminuyen la presión capilar glomerular, ¿no? Eso, junto con una dieta, son los 2 pilares del tratamiento para prevenir que los pacientes evolucionen de estadio 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5.
aquí vamos a terminar por hoy esta introducción a la insuficiencia renal crónica. Nos quedan ver más detalles del enfoque terapéutico. Vamos a ver también insuficiencia renal aguda y los síndromes nefróticos y síndromes nefríticos. Le dejo un saludo y nos vemos en la próxima charla que vamos a ver, también relacionados a nefropatía. Buenas noches.